Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen, y bienvenidos al episodio número 15 de Palique Divulgativo. En esta ocasión tenemos un invitado, así que no será tertulia, como fue el último programa, y a mi lado, como siempre, tenemos a Rafa Suárez, nuestro biólogo y profesor Pokémon favorito. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos y a todas. Encantado de estar aquí esta noche. Y por el otro, a nuestro ambientólogo, que si fuera un entrenador Pokémon, seguramente sería un líder de gimnasio de tipo volador. Hola Adrián, ¿qué tal? Buena, muy buena presentación, gracias y encantado de estar aquí otro día. Y bueno, como decíamos, hoy tenemos invitados. En este caso se trata de Víctor García Tagua. Hola Víctor, ¿qué tal? Lo primero de todo. Hola, muy buenas y gracias por la invitación a vuestro programa. Y bueno, antes de empezar ya con las preguntas y con el palique, vamos a hacer una breve presentación. Víctor es biólogo por la Universidad de Sevilla, estudió allí la carrera y posteriormente un máster en genética, si no me equivoco, y posteriormente el doctorado en biología. Ha trabajado como investigador en numerosos centros, como puede ser la propia Universidad de Sevilla, el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, la Estación Experimental del Saidín en Granada, como investigador postdoctoral, además de en el Hospital Universitario Nacional de Candelaria y últimamente en la Universidad de La Laguna. Actualmente cursa el máster de Biología Terrestre y Conservación de Islas, creo que he acertado con el nombre, y es arduo consumidor de divulgación científica, como él dice, pero también creador, como puede ser un proyecto tan interesante como es el libro Genes, del cual hablaremos más adelante durante esta charla. En primer lugar, Víctor, te queríamos preguntar sobre quizás lo más de actualidad, aunque ya tiene unos meses, que es el tema de inmunidad aprovechando anticuerpos de camellos canarios. ¿Nos puedes explicar, hacer un breve resumen de esto, de cómo es, en qué se enfoca la investigación? Sí, bueno, yo hace muchos años cuando estaba haciendo la carrera bueno, creo que fue con el máster, en uno de los seminarios que nos dieron, pues vino un investigador y empezó a hablarnos de que estaba teniendo un proyecto para obtener anticuerpos que normalmente se obtienen pues en conejos, en gallinas, en ratones, ratas y demás. Pero ellos lo estaban haciendo en camellos, porque los camellos tienen unos tipos especiales de anticuerpos que son diferentes al de otros mamíferos, que también lo tienen, por ejemplo, los tiburones. Pero como es más difícil trabajar con tiburones, pues utilizaban ellos camellos. Y se me quedó la cosa ahí y justo cuando estaba trabajando aquí en el hospital, pues surgió el proyecto con el que de generar un anticuerpo contra la proteína que trabajábamos en el laboratorio y se me encendió la bombilla de, mira, estoy en Canarias, aquí hay un montón de camellos, ¿por qué no vamos a hacerlo en camellos? Entonces ahí empezó todo y ya pues a partir de ahí empecé a desarrollar la investigación que llevo ahora a cabo. Aquí, por lo que hemos estado leyendo, está sobre todo en relación a la proteína denominada clotho, pues sí, se pronuncia así, y a enfermedades cardiovasculares y renales. ¿Cuál sería un poco el objetivo de dicha investigación? Sí, pues lo que pretendemos es eso, tener un sistema eficaz para detectar esta proteína porque sabemos que la proteína baja sus niveles conforme vamos envejeciendo y haciéndonos mayores. Entonces, pues hay un descenso normal en la cantidad de proteína, pero cuando tienes eso, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, la disminución es mucho más rápida. Entonces, pues lo que pretendíamos era eso, buscar un sistema eficaz para poder detectar los niveles de esta proteína en sangre de una forma rápida y barata y poder pues utilizar la proteína de cloto pues como un marcador para predecir estas enfermedades. Si tienes los niveles más bajos de los que te correspondería, pues estar alerta de que probablemente algo pueda estar funcionando mal. Yo quería preguntar, Víctor, bueno, primero que nada, buenas noches. Hola, Rafa. Y
Se aprovecharía técnicas de biotecnología, si no me equivoco, ¿no? En clonación utilizando, aprovechando bacterias. Sí, exacto. Lo que haríamos sería clonar el gen que nos interesa, producir la proteína en el laboratorio, se la inyectamos al camello, que produciría los anticuerpos de forma natural, pues como produce anticuerpos contra un virus, pues como el coronavirus que estamos viendo ahora, o un virus de resfriado, la gripe, lo que sea. Y luego lo que haríamos es extraerle la sangre a estos camellos y ya con esa sangre aislar los linfocitos que producen los anticuerpos y lo que haces es buscar en los genes de los linfocitos cuáles son los que están produciendo el anticuerpo contra cloto. Entonces ya eso lo copia, o sea, haces una PCR para copiar ese trozo de gen, se lo metes a una bacteria y esa bacteria empezará a producir esos nanoanticuerpos, que es la parte que detectaría la proteína y a que a nosotros nos interesa para producir después en el laboratorio y poder tener, pues eso, una gama de distintos anticuerpos para reconocer la proteína. Yo quería hacer un comentario, Víctor, buenas noches. Em, Hola, Adri. por si alguien escucha esto y pues le puede sorprender un poco el chocar así, la forma de hablar, digamos, de los términos que estamos usando y todo esto, todo esto va con su respectivo control veterinario, comité de bioética y todo esto para que nadie se asuste. En plan, nadie tiene a camellos encerrados desangrándolos, por ejemplo. En plan, esto todo va con su comité de bioética, los camellos tienen que estar en condiciones y todo esto, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Antes de hacer el proyecto y demás, tú lo escribes, se lo mandas al comité de bioética animal, ellos lo estudian, lo aprueban, ven el procedimiento y demás y te dan el visto bueno o te dicen que no, que tienes que cambiar determinadas cosas. Nosotros eso no, nos costó más pasarlo porque fue el primer proyecto en Canarias que se propuso. Entonces lo estudiaron con lupa, detenidamente, todos los pasos y todo lo que se iba a hacer para que no hubiera problemas y que saliera todo bien. Entonces sí, todo esto, el tema de experimentación animal, pues eso tiene muchos controles, no es que la gente se meta a experimentar como locos sin pasar ningún tipo de control, no, no, todo esto se mira y se estudia bien y luego, pues ya cuando te dan el visto bueno, pues tú llevas a los animales a las instalaciones. En mi caso, pues están en la Universidad de Las Palmas. Y allí, pues hay un veterinario que es el que se encarga de llevar todo el proceso de experimentación animal. Y una de las ventajas de hacerlo en camello es que normalmente, ya te digo, antes se hacía en ratas, ratones, conejos. Y al final lo que es el proceso de inmunización acababa con la muerte del animal, ya que lo desangrabas completamente para tener la sangre y utilizarla para obtener los anticuerpos. En nuestro caso, a los camellos pues se les saca una pequeña cantidad de sangre, que es la que utilizamos para después poder clonarlos en el laboratorio, que es la ventaja de los camellos, que le sacan muy poca cantidad de sangre y esa se puede extraer ese ADN de los linfocitos para producirlo tú en el laboratorio. Entonces te quitas todos los pasos de tener que sacrificar animales y es un proceso mucho más, pues, amigable, digamos, con los animales y mucho más sostenible, porque luego pues, esos animales los puedes estar utilizando después para otras proteínas cuando pase ya un tiempo. Son animales que puedes estar utilizando después. Entonces es una ventaja porque además aquí en Canarias tenemos la raza autóctona de camellos. Entonces hay una gran cabaña ganadera de camellos, creo que hay unos 1.000 camellos de esta raza en las islas, con lo cual pues podríamos tener a Canarias como una fuente biotecnológica de estos anticuerpos y poner a Canarias por primera vez a la vanguardia de un proyecto biotecnológico, ya que siempre se dice que aquí se investiga poco, pues tenemos el potencial y por qué no llevarlo a cabo. Efectivamente, Víctor, yo también quería preguntarte, porque evidentemente, pues en este tipo de proyectos, pues consta de varias fases, evidentemente. ¿En qué estado está actualmente la investigación? ¿En qué fase? ¿Y han visto mermada mucho, pues estas fases, se han visto muy afectados por el tema de la pandemia, de la COVID de estos años?
Sí, pues ahora mismo terminamos de inmunizar los animales hace unas cuantas semanas, finales, principios de año terminó todo el proceso, ahora ya tenemos la muestra de sangre y las estamos procesando y probando. Y sí, tuvimos problemas con el tema del COVID, sobre todo porque aquí los camellos se utilizaban en la industria turística, para dar paseos a los turistas. Entonces, claro, mi proyecto arrancó a finales de enero de 2020. En marzo ya estábamos encerrados. Entonces, esos animales estuvieron paralizados en las granjas pues casi un año, año y pico. Y el problema es que el proyecto no tenía asociado dinero para investigación, tiene asociado dinero para pagar el sueldo del investigador. Con lo cual estábamos un poco con un problema de que no teníamos dinero y que los ganaderos, a su vez, al haberse quedado los animales parados en la granja, no haber tenido beneficios y haberlos tenido que mantenerlos, darles de comer, etcétera, pues el precio de los camellos se subió una barbaridad, 5 o 6 veces lo que costaba antes un camello. Con lo cual, cuando tuvimos algo de dinero para comprarlos, pues teníamos mucho menos dinero para realizar el proyecto, porque claro, los animales se habían encarecido. Entonces tuvimos que esperar a tener un poco más de partida de dinero que nos dio la universidad. Y entonces ya con eso sí se pudo empezar el proyecto, pero sí estuvo un tiempo paralizado también por el tema de la pandemia, que nos ha pasado a muchísima gente estos tiempos. Justo lo que comentabas acerca del presupuesto, de que solo paga sueldos, sino no la propia investigación. ¿Cómo es tu experiencia en la ciencia española en general? Porque, bueno, ya es una lucha que lleva años desde la crisis de 2008 y desde antes, la poca inversión en ciencia y la mala estructura, sobre todo, para tener una carrera profesional estable. ¿Cómo lo has vivido tú durante estos años? Pues yo tuve un poco de suerte porque cuando yo empecé a investigar y a hacer la tesis, era un poco la época de Zapatero, que se puso bastante inversión en ciencia. Entonces, durante la época de la tesis hasta 2012, tuve dinero para trabajar, para investigar, para pagarme el sueldo y demás. El problema vino ya después, que ya empezó la cosa a flaquear y entonces pues fue más complicado. Entonces ya a partir de ahí pues había pocas convocatorias para poca gente, poco dinero y ahí fue cuando me fui a Madrid, que le dieron a mi jefe de allí un proyecto bastante gordo con bastante dinero, entonces pudo contratarme a mí. Luego me fui cuando se acabó ese dinero, pues encontré trabajo en Granada, donde también pude estar contratado a cargo de proyectos y esa época, pues eso ya te digo. Al final lo que pasa aquí en España es que se nos agudiza el ingenio, somos capaces de hacer buena ciencia con poco dinero, porque los recursos son los que son, vivimos con poco presupuesto, los precios de las cosas cada vez son más altos, además ahora lo estamos notando un montón con el tema del Brexit, la crisis del suministro de plásticos y demás que estamos teniendo. Entonces todo eso hace que se vaya retrasando y demás. Pero al final, ya te digo, no van surgiendo otras iniciativas, algunas pues aprendes a hacer malabares con lo poco que tienes y más o menos pues ya te digo vas haciendo cosas, pero eso es algo insostenible, eso lo podemos hacer durante una temporada pequeña, pero después ya te digo, necesitamos dinero para seguir progresando y por mucha ley de la ciencia que hayan ahora aprobado y demás, seguimos teniendo un grave problema estructural en ciencia que habría que resolver cuanto antes porque la cosa no se puede mantener, porque además se está todo enfocado hacia el personal que se acabe convirtiendo en jefe, acaba encerrado en un despacho, pidiendo proyectos, redactando artículos y demás, cuando esa gente es la que ha estado durante años trabajando en el laboratorio, son los que tienen buenas manos también para trabajar y demás, y acabas perdiendo talento investigador que se acaba convirtiendo en personal burocrático. Sí, claro, porque también tenemos el tema de precisamente de eso, ¿no? De que hay mucha burocracia y sobre todo hay plazos que no, o sea, no deberían ser asumibles, como por ejemplo el tema de becas que pides y que necesitas para empezar, pero te llegan un año más tarde de lo que se deberían dar, retrasos en pagos, poca financiación con muchos contratos temporales, son un cúmulo de cosas, ¿no? Que al final, bueno, tú tienes más experiencia que todos nosotros en esto,
al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Que hace que la gente decida pues irse fuera. Exactamente, fuera también parece que hay facilidades, pero algunas veces también fuera también surgen los mismos problemas, pero sí, aquí en España vivimos eso, ahogados en burocracia, cada vez hay que estar justificando todo hasta el último detalle. A mí, por ejemplo, me pidieron hace poco la factura de un alquiler de coche de 2017 que alquilamos porque llegamos de un congreso cuando estaba trabajando en Granada. Llega la factura, nos estaban pidiendo ahora la factura del alquiler de un coche, por eso, porque habíamos llegado de un congreso a las 9 o a las 10 de la noche a Málaga, al aeropuerto, y teníamos que desplazarnos hasta nuestra casa a Granada, entonces pues no había transporte público, tuvimos que alquilar un coche, lo alquilamos entre varias personas de distintos grupos, y ahí ya pues fue lo que el personal de administración pues entraría en colapso o lo que fuera, de que cómo íbamos a compartir coches de gente de distintos grupos, que eso cómo se iba a repartir el gasto y demás. Entonces eso es una serie de tonterías que nosotros hacemos las cosas por ahorrar, por pagar el mínimo, porque lo fácil hubiera sido que nos hubiéramos quedado en Málaga, nos pagaba el proyecto un hotel y a tomar por culo. Pero no, la cosa fue que decidimos querer volver a nuestra casa y ahorrar ese dinero. Pues no, eso tampoco le parecía bien al sistema. Entonces tenemos esa serie de cosas y de trabas que hacen muchas veces que es que acabes quemado y se te quite las ganas de investigar. Y ya te digo, es que vivimos ahogados en burocracia y en cosas que podrían ser más sencillas. Y luego lo que dices de los contratos, pues igual. Yo ahora mismo acabo de solicitar un contrato, que es como el máximo que puedes pedir ahora en España, que es un Ramón y Cajal. He pedido la convocatoria de 2021, que salió en enero de 2022, para empezar a trabajar el 1 de enero de 2023. Entonces es un poco absurdo el nivel este que tenemos de estar retrasando las cosas y que al final tenga que depender tu vida de estar esperando un año un contrato. Lo mismo pasa aquí con los predoctorales, que te obligan a estar matriculado en un curso de doctorado un curso antes de que te concedan el contrato, para luego tener 4 años para investigar, pero ya has gastado uno por el camino, que es el que has estado esperando que te lo den. Entonces todo este tipo de cosas pues se deberían mirar y solucionar para que la gente al final pues no acabe tan quemada de lo que es la investigación. Claro, y es que encima no es solo el, el- el relativamente el poco dinero que se invierte en ciencia en España respecto al Producto Interior Bruto, sino además que parece que la propia ciencia española, o sea, el propio sistema político dice, no, yo no quiero investigadores, yo quiero, lárguense, por favor. O sea, es que no ponen facilidades, porque es el ejemplo que pones tú del coche, que me parece un poco alucinante, porque, o sea, esta gente tiene que vivir, y además muchas veces que también es también lo que comentas, que vale, te pillan para un proyecto, pero es que no te empiezan a pagar hasta un año después y dices tú, vale, ¿y este año qué hago? ¿Como del aire? Y no sé, me parece una cosa terrible, porque es que al final ves esas condiciones y dices, es que es normal que nadie se quiera meter aquí o que todo el mundo se quiera ir fuera porque no se puede vivir así. Y voy a dar paso a Adri, que por lo que sospecho creo que va a tirar un poco por el mismo sitio. Sí, no, un poco igual. De hecho, bueno, es un poco mi caso, ¿no? Y el caso de otra gente que conozco, de que el motivo, o sea, nos hubiera encantado y me encantaría dedicarme a la investigación, pero no hacer un doctorado. O sea, me hubiera encantado, pero las condiciones no te permiten digamos, el, no te facilitan poder hacerlo, ¿no? No te dan porque sí, vale, te estás formando, pero también estás investigando, estás trabajando y necesitas un apoyo económico, ¿no? Para mantenerte al final. Y respecto a lo de los gastos, pues es otro tema que no tiene ningún sentido, ¿no? Conozco de proyectos y tipos de contratos y todo esto, donde la financiación, por ejemplo, pues no te financian el transporte tuyo en gasolina a un determinado sitio a muestrear, por ejemplo, pero sí te financian si alquilas un coche, porque eso sí te lo financian, pero no te financian el pago de gasolina, con lo cual los gastos se incrementan de manera innecesaria, además. Entonces, no sé, son cosas ilógicas y trabas que no tienen ningún sentido, porque al final lo que tú buscas es la reducción de costes para poder tener más fondos para tu investigación. Entonces, no sé, es como un cúmulo de trabas sin ningún sentido. Tampoco voy a arreglar nada yo aquí hablando, ¿no? Pero no sé, sienta bien un poco el expresarlo.
Sí, sí, totalmente, vamos, es que de hecho es lo que se debería hacer, nos deberíamos quejar y hacer públicas todo este tipo de cosas porque la gente de la calle normalmente no sabe lo que pasa y cómo funciona esto. Se piensan que vivimos en un mundo feliz, rodeados de dinero, que nos pagan las multinacionales, las farmacéuticas y demás, y que todo es súper fácil, cuando es todo lo contrario, es muy complicado y estamos constantemente eso de luchar con papeleos y demás con las instituciones que normalmente a veces no saben tampoco ellos mismos lo que hacemos. Entonces, pues claro, eso al final pues te va generando un desgaste que se te quita las ganas de seguir en este mundo muchas veces. Pero, y lo que tú te dices también, está enfocada la carrera científica un poco unidireccionalmente, en que hagas tesis, te conviertas en doctor, estés unos años de postdoc y acabes siendo jefe. Pero se olvidan de los pasos intermedios. Hay técnicos, hay personal de gestión, hay personal de comunicación y divulgación y toda esa gente también hay que formarlas, hay que darle una oportunidad y también hay que financiarlo para que haya distintas figuras en los laboratorios que puedan realizar ciencia en distintas formas, en distintos niveles y que se vaya repartiendo un poco la carga de trabajo y demás y que pueda salir todo de forma bastante más rápida y mejor. Y eso no lo tienen en cuenta. De hecho, hace no mucho leí en Twitter era eso, que era como si se creara una escuela de hostelería y todo estuviera enfocado en que todos fuéramos cocineros de renombre con estrella Michelin, cuando eso no es necesario. Lo que es necesario es que haya todo tipo de gente, pues camareros, personal que se dedique a gestionar compras, personal que se esté en cocina de ayudante, que haya un chef y que haya, pues eso, distintas figuras. Pues en un laboratorio igual necesitamos un IP que controle todo, luego pues un postdoc en el laboratorio que se dedique a formar al nuevo personal, personal que esté en formación, predoctorales y demás, personal técnico que te ayude con los experimentos, personal que se dedique a las compras, a gestionar todo lo que falta en el laboratorio y demás, pues todo eso es necesario y parece que esas figuras son las grandes olvidadas también en investigación y en ciencia. Y de hecho creo que en la nueva reforma de la ley de la ciencia no se ha tenido en cuenta. Entonces, pues eso es otra de las grandes luchas que se tienen. Claro, yo creo que uno de los problemas también es en una parte el desconocimiento que se tiene como has comentado, podríamos decir que es como una serie de engranajes que hacen funcionar el campo de la ciencia y por otro lado, pues el maltrato al que se ha sometido a todos los profesionales que integran este mundo. Además, también otro tema pues sería evidentemente un tema que evidentemente es importantísimo ya fuera del mundo científico en general, que es el de la salud mental. Es decir, no sé si una vez leí hace relativamente poco pues casos de ansiedad, de depresión en gente que se estaba formando, en gente en doctorados y demás, que tenía una prevalencia altísima. Y eso tampoco se... Es decir, eso indica que hay algo que falla ahí y que echa para atrás a mucha gente a la que le gustaría investigar. Yo fui una de esas personas en el pasado y siempre oía cosas pues negativas del mundo de la investigación que a uno le echan para atrás cuando hay muchísima gente que puede aportar muchísimas cosas. Exactamente, sí, el tema de la salud mental es algo que se ha puesto encima de la mesa en los últimos años. Antes era como un poco tabú, no se tocaba mucho, pero cada vez se está viendo más eso, el personal quemado que lo va dejando, lo va abandonando por todo este tema de ansiedad, depresión, porque al final no deja de ser una carrera muy dura, una carrera de obstáculos en las que tienes que tener muchísima resistencia y muchísimo aguante, aparte de apoyo económico por parte de tu familia o tu pareja y demás, y por todo el tema este de los periodos en blanco que no estás cobrando y demás. Y claro, antes la estabilidad se conseguía muy pronto. Yo recuerdo esos comentarios de mis jefes que decían eso, que ellos prácticamente terminaban la tesis, iban un par de años fuera con el amiguito de su jefe de turno y volvían y les sacaban enseguida la plaza. Con 30 años ya tenías plaza.
Aquí hay gente con 40, 45 años en la universidad que todavía no es estable. Y en la universidad, bueno, y en otros centros de investigación, en el CSI y demás. Entonces, claro, es algo que al final pues vas acumulando después de 20 y pico años de carrera, no tener una estabilidad. No hay gente que eso, que no puede ni siquiera formar una familia, tienes que estar constantemente trasladándote de sitio por el tema este de que los contratos no son de larga duración y demás, pues claro, acabas muy quemado y al final pues eso también pesa y claro, al final pues los problemas de salud mental pues acaban aflorando. Es que en general el mundo de la investigación, menos mal que cada vez se está hablando más de ello y cada vez la gente es más consciente de la realidad, porque es lo que decías tú, que muchas veces la población general vive aislada de la realidad del mundo investigador. A mí un ejemplo que me gusta comentarle, sobre todo a familiares, es decir, el caso de las revistas científicas, que yo no solo pago por publicar, sino además que tengo que pagar para leer mi propio artículo. O sea, es como el culmen del absurdo. Y nada, desde aquí lo de siempre, sin ciencia no hay futuro, o sea, es una cosa que está clarísima y que en estos años se ha ido demostrando cada vez más. Y desde Palique, pues apoyamos cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de manifestación, siempre intentamos apoyar pues a los que muchas veces no son quizás no son colegas de profesión, como puede ser en el caso de Rafa y mío, pero sí que son colegas de ciencia y hay que dar el brazo a torcer siempre y arrimar el hombro más bien y nada. Pero bueno, no sé, esperemos que con el tiempo mejore. De todos modos, creo que podemos ir saltando, sin que quede muy brusco y muy desconsiderado, pero podemos ir saltando a la parte más divulgativa, que también es un campo que trabajas mucho, Víctor, sobre todo en charlas, en hilos de divulgación en Twitter, en libros, del que hablaremos en su momento, dentro de poquito, o sea, no se vayan. Y bueno, con esto voy a dar paso a Adri, que tenía una cuestión respecto a este tema. Sí, yo quería comentar respecto a lo que dijo Víctor antes de que la divulgación, o sea, comentaba algunas salidas, ¿no? Y hablaba de la divulgación. Y yo creo que es algo que cada vez se está viendo que es más necesario, ¿no? Cada vez se le da más auge y más bombo a negacionismos, ¿no? Que aquí nos gusta mucho y va, o sea, ser un poco incendiarios con el tema negacionismo. Em, y me comentaba, o sea, me acordé de el encuentro de Letras Verdes, que en el que estuve hace unos cuantos meses, pues alguien del público, ¿no? Era como una charla con otros divulgadores de aquí, y alguien del público pues nos preguntó ¿por qué no había una salida de divulgación? ¿Por qué no había un perfil profesional de divulgador? ¿Y por qué las instituciones no apostaban por este tipo de divulgación? Y la verdad es que fue una pregunta que me hizo pensar y me hizo darme cuenta de ¿y por qué no? O sea, voy al tema que suelo tratar yo en concreto, ¿no? De conservación y todo este tipo de cosas. Y no hablo por mí, hablo por muchos otros compañeros y compañeras que se dedican a divulgar sobre biodiversidad y conservación en Canarias, que la verdad es que hay bastante gente que tienen un impacto increíble, que llegan a mucha más gente y de mucha mejor forma que las administraciones y sin embargo, no es posible encontrar una salida profesional de eso aquí. Las administraciones apuestan por community manager que muchas veces meten la pata por desconocimiento, lo cual entiendo, porque probablemente su formación no sea de el tema para el que están contratados, simplemente están contratados como marketing para elaborar tales cosas. Y eso es una cosa que a mí me frustra mucho. ¿Por qué las administraciones no apuestan por este tipo de gente? ¿No? Tú ves, por ejemplo, acciones para concienciar sobre determinada cosa y contratan a influencers que con toda su buena fe del mundo, muchas veces no son conscientes de lo que están diciendo y simplemente repiten, y igual no de la forma en la que deberían, y sin embargo tienes a mucha gente, en Canarias además mucha y muy buena, que hace muy buena divulgación, que llega a muchísima gente, que transmite bien el mensaje y sin embargo es eso, es un hobby que tienen que hacer en su tiempo libre y que obviamente ojalá repercutir económicamente, ¿no? Pero creo que nadie de los de aquí nos vamos a ganar la vida con eso. Entonces, no sé, es algo que me hizo pensar esa pregunta y, y nada, quería saber la opinión de todos, no solo de Víctor, al respecto, ¿no? Un poco. Sí, bueno, yo lo que diría es eso, que hace falta más de estos puestos,
pero que cada vez las universidades y centros de investigación se están poniendo más las pilas en ello. Hay cada vez más unidades de cultura científica, oficinas de comunicación y demás, que están haciendo campañas, pues no sé, por ejemplo, ahora me estoy acordando de la que hizo en su día el IMNA, que llenaron las marquesinas del metro, de aquí del tranvía de Tenerife, con eso, con la investigación que llevaban a cabo, pues eso de las especies exóticas invasoras, con los productos de agrobiotecnología, con una serie de cosas que eso daban a conocer, lo que se estaba aquí investigando y demás, y lo que se está haciendo. Luego eso quedan instituciones que quizá deberían ponerse más las pilas y están más enfocadas, pues eso, a talleres para niños, aumentar las vocaciones, que está muy bien aumentar las vocaciones científicas, yo eso no lo niego, pero también fomentar las vocaciones científicas cuando el futuro que tenemos está tan negro, pues no lo veo tanto, se debería hacer más eso, más divulgación de lo que se hace, que es un poco lo que echo de menos, de que salgan más noticias de lo que se investiga aquí, darle más importancia, que la gente conozca a los científicos con nombres y apellidos, que muchas veces son los titulares es una científica española descubre no sé qué. No, perdona, una científica española no, esa persona tiene un nombre y apellidos, puedes ponerlo, decirlo, humanizar la ciencia también y personificarla. Y eso es quizá también una de las asignaturas pendientes que tenemos, de que se conozca a la gente que hace la ciencia, que vean que son personas normales, con aficiones normales, no es el típico señor con la bata blanca y el pelo alborotado que está en su laboratorio 24 horas al día, no, hay personas que tienen su familia, son les gusta cualquier cosa normal como a cualquier otro y es un trabajo más, no es una cosa que nos tenga encadenados todo el día en el laboratorio. Y eso también es algo que debería eso darse a conocer y personificar un poco más la ciencia con todo esto. Sí, porque, bueno, es justamente lo que decías de humanizar la ciencia. Es verdad que, a ver, en este caso estamos hablando de ciencia actual, o sea, investigadores que están investigando ahora, vamos a ponerle nombres y apellidos, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y también yo, por ejemplo, en divulgación siempre me ha gustado como humanizar, porque creo que, bueno, en divulgación y cuando doy clase, en general siempre me gusta nombrar al científico, o sea, como saber, yo qué sé, estoy dando física y claro, te dicen, no, las leyes de Newton, dice, sí, pero es que Newton era una persona y qué persona, porque menudo personaje. Y son esas, ¿sabes? Saber dos, tres datos de ese científico no solo van a hacer que se entretenga más el asunto, sino que va a ayudar a que se queden mejor con las cosas. Porque yo creo que tengo esa filosofía de decir, mira, si tú te lo cuento como una historia, te lo cuento como, mira, este señor puede con una aguja de coser se intentó sacar un ojo para ver si el ojo funcionaba como un prisma. Y dices, ah, vale, qué divertido. Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué quería hacer eso? Y entonces te quedas con el rollo de sus estudios en óptica, etcétera. Y estoy poniendo a Newton como podía poner cualquier científico, pero bueno, yo me voy a mi campo, que es la física. Y no sé, es eso, humanizar la ciencia, no solo por el propio respeto y el interés que debe tener la sociedad en la investigación, sobre todo en campos como biología, física, etcétera. Bueno, en todos los campos debería ser, sino eso, a la hora de enseñar, porque creo que puede ser como mucho más asequible para niños y no tan niños. Exacto, hay que eso, humanizar más la ciencia y también decir que eso quizá en la época de Newton se hacía todo un poco más en solitario. En los últimos años la ciencia se hace gracias a grandes equipos con mucha gente, muy multidisciplinares, donde hay gente de distintas áreas, de física, de química, biología, matemáticas, etcétera. Entonces son necesarios esos grandes equipos y la financiación para poder mantener estos equipos que al final, pues eso, los premios Nobel se lo acaban dando a dos, tres personas, pero detrás de esas personas está un equipo que sin ellos no hubieran sido posible avanzar todo lo que se avanzó para haber conseguido esos descubrimientos. Entonces, esa es otra cosa que hay que reivindicar también. El papel del científico, pero del equipo que está detrás de él. Y sobre todo eso, de que sea un equipo diverso con distintas figuras, de distintas formaciones y demás. Entonces, pues eso, la ciencia al final no deja de ser un trabajo en grupo y a eso también hay que darle más reconocimiento. Sí, yo también, hablando, Dani, ahora,
sobre el tema de Newton y demás. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, la verdad. Sin ir más allá, yo estoy dando leyes de Newton ahora, en cuarto. Y también quiero que sientan y que vean que detrás de la ciencia hay personas con sus vivencias, con sus circunstancias, y que es súper importante pues sacarlo a la palestra, porque muchas veces la sociedad tiene una concepción de la ciencia como un poco errónea, como algo pues distante, separado de la sociedad, para gente lista, como bien comentaste, pues un científico pues con pelos un poco a lo loco y una bata, que ni come, ni bebe, ni disfruta de la vida, sino está metido 24 horas en un laboratorio. Y creo que es importante desterrar esta concepción que siempre se ha tenido y eso, y comentar pues que son gente que vive, gente como, bueno, como todos, personas normales. Y, y creo que el tema de la divulgación poco a poco va avanzando y va a ayudar o está ayudando ya a desterrar un poco esa concepción que se tiene. Sin ir más lejos, pues eso, nombrando Darwin o también Darwin, de Newton, y también estoy con Darwin, pues eso, comentar un poquito de sus viajes, de sus vivencias personales, para que vean que los científicos pues, pueden ser personas como ellos y ellas. Y bueno, con esto vamos a hacer un poco la improvisación, porque no es costumbre aquí en Palique, pero vamos a dejar paso a Miguel, que ha solicitado hablar, que es divulgador también e investigador postdoc. Y bueno, a ver, Miguel, un momento, te damos paso. A ver, solicitudes. Perdón, me estoy haciendo un poco el lío. A ver, aquí, perfecto. Vale, en principio, Miguel, ya estás como hablante. Hola, micrófono. Ahora, Ok, ahora sí se te escucha. vale, es que fíjate que hemos usado Zoom, pero nunca había entrado en una conversación de Twitter. Que eso no sé si quieres que me presente o simplemente era un comentario. Bueno, si quieres hacer una breve presentación y ya haces el comentario. Nada, soy, estoy haciendo un postdoctorado, bueno, soy Miguel, estoy haciendo un postdoctorado en República Checa y hice mi doctorado en Madrid en temas de cultura. Y nada, mi comentario es que, como hablabais de que los científicos somos gente normal, una amiga mía bueno, que es doctora, es profesora, bueno, hizo las prácticas para ser profesora en un instituto, hizo un experimento con sus alumnos y es que nos pidió a varios amigos científicos que le mandáramos fotos. Yo, por ejemplo, mandé una foto en el monte, no sé si alguno mandó una foto en bata, entonces, y lo mezcló con fotos de otros amigos suyos y les pidió a los alumnos que identificaran cuáles eran científicos y cuáles no. Y creo que acertaron, o sea, no me acuerdo de las cifras, pero no sé si acertaron yo qué sé, 40% o algo así. Con lo cual, bueno, me pareció como muy curioso, además me pareció una actividad bastante curiosa para eso, para darnos un poco a conocer. Pues sí, la verdad es que es una iniciativa bastante interesante y, y muchas gracias por tu participación, Miguel, de verdad. O sea que ha estado muy bien perdón, muy bien. La contribución, perdón, no me salía la palabra. Sobre la disco vuela, dame un mordisco. Me dice que dices vuela y en un momento vuela, le grita el viento. Te quiero, torero, vuela sobre la disco. Y yo creo que con esto podemos de nuevo en divulgación, de nuevo en el ámbito de la comunicación científica, pasamos a un proyecto que en su momento tuvo a todo Twitter de ciencia, o al menos a mi timeline, en vela, que era el misterio de los 16, si no me equivoco, lo habían llamado así con el hashtag. Bueno, Víctor, me corriges ahora si me equivoco. Y es el libro de genes, que ha sido una colaboración bastante interesante y a la verdad es un proyecto al que tengo muchas ganas de hincarle el diente. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo surge esta iniciativa? Sí, pues creo que yo también creo que era el misterio de los 16, pero si te digo la verdad, ahora ya ni me acuerdo. Pero sí, creo que el hashtag con el que empezamos la promoción fue ese. Y nada, fue eso con Adrián Villalba, que es el coordinador del proyecto, que es amigo mío desde hace unos años,
somos los dos de Albacete y demás. Entonces, pues durante la pandemia, un día hablando por WhatsApp y demás, pues surgió esa la idea de, pues podríamos hacer pues lo típico al principio de la pandemia, el desconocimiento, todo el mundo se había hecho virólogo, biólogo molecular, todo el mundo sabía lo que era una PCR y demás, pero realmente luego nadie sabía lo que era. Entonces fue eso, un poco ahí surgió la conversación de por qué no hacemos un libro, que no hay muchos libros de genética, hablando un poco de distintos temas, las utilidades que ha tenido la genética, tocar distintos palos y demás. Y pues eso, surgió un poco la conversación, fuimos ahí un poco hablando de lo que nos gustaría que tuviera un libro de genética y demás. Y entonces pues poco a poco fuimos ya hablando con otra gente también que conocíamos del mundo de la divulgación, que eran amigos y demás. Y en poco más de mes y medio ya habíamos montado un poco la estructura del libro. Cada uno de los autores pues nos pusimos a escribir un poco lo que nos apetecía contar y demás. Ya teníamos el apoyo de la editorial a la que se lo presentamos y le pareció una idea súper buena y nos estuvieron apoyando desde el principio y nada, a partir de ahí pues nada, surgió el tema, nos lanzamos adelante y luego pues ya pues eso, algún tema de retrasos y demás para la corrección del libro y eso, y ya al final pues casi un año después, en noviembre, salió el libro, que la verdad es que ha tenido muy buena acogida y ya estamos con la segunda edición. O sea que muy contento con este proyecto. Me parece muy interesante digamos, el modo de enfocarlo desde el punto de vista de vamos a participar un montón de gente, con lo cual va a haber un montón, o sea, tengo que reconocer que no me lo he leído, lo siento, lo tengo pendiente, em, pero me parece eso, novedoso el punto de vista de vamos a participar tantos autores y, y claro, cada uno con su redacción, cada uno con su al final, su método de explicar las cosas, ¿no? Y, y creo que eso también es atractivo desde el punto de vista de que puede no ser una reacción, una lectura monótona, ¿no? Exacto, sí, cada uno le puso un poco su estilo y su forma de contar las cosas. Luego al final pues eso hay un hilo común, que son también las ilustraciones que nos hizo Cirenia. Y luego pues eso, muchas referencias, pero lo bueno del libro es eso, que lo puedes leer en orden, según te llegan los capítulos, o ir saltando de capítulo en capítulo, ya que cada uno es una temática, pues también puedes abordarlo de esa forma. Entonces, es un poco así la novedad del libro, de que puedes enfocarlo de distintas formas. Además, ya te digo, tienes la ilustración que está al principio, que te da una idea de lo que es el capítulo, pero tú luego terminas de leer el capítulo, vuelves al principio, miras la ilustración y te das cuenta de detalles que se te habían pasado por alto. Entonces, eso creo que también es algo que no está en casi ningún libro y la verdad es que le da un valor añadido también a todo esto y además eso son temas de actualidad. La verdad es que con la segunda edición hemos intentado actualizar un poco con noticias y cosas que habían salido últimamente y demás. Entonces a mí eso es una de las cosas que más me ha gustado, el enfoque que le hemos conseguido dar y tocar temas que eso normalmente en libros de genética no se suelen tocar. Además que es que tampoco hay mucho en el mercado sobre divulgación de genética. Entonces eso fue una de las cosas que más me gustó del libro. Sí, la verdad es que cuando escuché sobre el proyecto y se anunció, y vi toda la gente que estaba involucrada, pues, gente que evidentemente pues seguía muy activamente. Bueno, yo creo que, que te gusta Marvel, iba a ser el chistecito sobre, bueno, la gente habla del crossover de los crossovers de Marvel, pero esto sí fue el crossover más genial desde el punto de vista divulgativo. Y la verdad es que desde el primer momento me lo apunté. Por desgracia, soy un poco desastre a la hora de leer y no he tenido tiempo de leerme el libro, pero está, vamos, en mi lista de prioridades más absoluta. Y además creo que, como estabas comentando, que rellena algunos huecos desde el punto de vista de la divulgación, evidentemente, con respecto a este mundo. Así que, bueno, yo no tengo más que felicitarles por el proyecto y aparte que está teniendo buena recepción. Eh, no sé si fue esta semana que se anunció la segunda edición, no sé si estoy equivocado. Sí, fue hace un par de semanas, a principios de febrero, creo que fue cuando se lanzó la segunda edición.
Y sí, y ya que hablas de crossover y de este tipo de cosas, si te gusta este tema, en la muy interesante especial de este mes, también es una especie de crossover y tratan la figura de Darwin. Yo no he podido participar, pero hay muy buenos autores, varios de ellos además están en el libro. Así que a los que os guste la evolución, Darwin y demás, pues también os animo a pillaros la revista, que tiene muy buena pinta. Y creo que a Canarias aún no ha llegado, pero por lo que he visto que me han mandado algunos compañeros, la verdad es que tiene pintaza, o sea que también echarle un ojo si queréis. Desde luego que me lo apunto, la verdad, de que llegue, aquí estaré. Pues nos quedamos con tu recomendación, Víctor, y ya como tema final para este ratito que nos queda del palique número 15, vamos a una palabra que es el pollosaurio, que creo que está bastante asociada a tu labor divulgativa, sobre todo en relación a una charla en Desgranando Ciencia, un evento al que me muero de ganas de ir personalmente. He tenido oportunidad de ir a Naucas, pero no a Granada, la verdad que tengo muchas ganas. Y bueno, el tema de los pollosaurios, ¿qué nos puedes contar? Porque la verdad, ya entiendo que si muchos te siguen ya serán conscientes de lo que significa, pero por hacernos un resumen, por si hay alguien que no lo conoce. Tengo que decir que tengo mucho interés en lo que vayas a decir porque no estoy al tanto de las novedades, ¿eh? Sí, pues el tema del pollosaurio es como una especie de sueño que tuvo un paleontólogo que es Jack Horner, que es el asesor de las primeras películas de Parque Jurásico, y él lo que quería era devolver a la vida a los dinosaurios. Entonces, aprovechando que algunos dinosaurios siguen vivos, porque recordemos que las aves son dinosaurios, entonces podemos ver y oír dinosaurios todos los días, pues buscar en el genoma de estos dinosaurios actuales el potencial para tener los dinosaurios pasados, digamos. Entonces, claro, las aves están más evolucionadas y tienen una serie de caracteres que los dinosaurios, o sea, han perdido una serie de caracteres que los dinosaurios tenían, como son la cola, las garras en las alas y los dientes. Entonces este hombre utilizó una serie de herramientas genéticas pues para devolverle eso, un pico con dientes, unas garras en las alas y la cola. Y hasta ahora pues el proyecto está bastante avanzado, aunque él dijo ya que para hace unos años ya debería estar en el pollosaurio listo, todavía no está porque por lo visto se le está atascando el tema de la cola. Pero los dientes y las garras sí lo tiene. Entonces, pues probablemente dentro de poquitos años podamos ver un pollo no será un dinosaurio, pero será un pollo con garras, con dientes y con cola, que será bastante parecido a algunos de los dinosaurios emplumados que vivieron al final del Cretácico. Entonces, pues es un tema muy interesante, sobre todo no solo por devolver a la vida, porque recordemos que sería un pollo, pero con genes, o sea, apagando una serie de genes que tenían su genoma para devolverle caracteres antiguos, no tendría ADN de dinosaurio ni nada de eso. Pero te abre una serie de posibilidades en el mundo de la investigación para eso, de técnicas genéticas y estudio de biología del desarrollo, que te pueden servir para muchas otras cosas y darte otra serie de novedades que podrían venir muy bien. Y todo este tema, pues eso, ha servido para que otros científicos pues también tengan sus propios proyectos. Por ejemplo, está el del mamufante, que es utilizar los elefantes actuales para meterle genes de mamut y tener, pues eso, algo parecido a lo que eran los antiguos mamuts. Entonces, pues son temas que están muy bien, que van a hacer avanzar mucho la ciencia y que dentro de unos años, pues quién sabe, quizá tengamos una serie de animales parecidos a los animales del pasado. Incluso yo siempre he soñado con que aquí en Canarias podamos devolver algunos de esos animales a la vida. Podríamos tener el galotea Goliat, el lagarto gigante de Tenerife, o las ratas que había aquí, los canariomis, porque son animales con los que se podría trabajar intentar buscar algunos de esos genes que tienen y metérselos a animales actuales. Entonces es algo que quizá dentro de 10, 15, 20 años sea algo bastante común
y nos sirva para eso, para devolver algunas de las funciones ecológicas que hemos perdido con este tipo de animales. Sí, desde luego, desde el punto de vista de la propia investigación, del desarrollo y demás, como estabas comentando, pues es súper interesante y evidentemente va a haber avances importantes en los próximos años, pero también desde el punto de vista ambiental, pues te abre una serie de posibilidades pues muy amplias, como bien estabas comentando en el caso de Galotia Goliath o de Canariomis. Eh, es interesante al menos plantear la posibilidad de estas reintroducciones, estos casos podríamos decir casi que de rewilding en cierto sentido. De hecho, yo este debate lo planteé en clase con el caso del mamut. Es decir, si tuviéramos la posibilidad de reintroducir especies que ya no están, sea por causas humanas o por causas naturales, deberíamos hacerlo en caso de que se pudiera, claro, en caso de que estuviera en nuestra mano. Y creo que habría que plantearse una serie de factores importantes, es decir, mm, el primero de ellos yo creo que sería, si, desde el punto de vista ambiental, claro, si esa especie ha desaparecido por causas antrópicas o naturales, o por ejemplo, si las condiciones ambientales en las que vivía y se desarrollaba esa especie o las causas que propiciaron su desaparición han desaparecido ya. Que eso también evidentemente se aplica a proyectos de conservación actuales. Entonces creo que es un debate bastante interesante. Sí, totalmente. Lo que tú dices es un debate que está sobre la mesa y lo más importante que tú has nombrado es eso. Si queremos devolver a una especie a la vida, lo primero que deberíamos plantearnos o tener en cuenta es qué fue la causa que la llevó a la extinción y si esa causa sigue vigente, intentar eliminarla. Porque de nada te sirve traerte una especie otra vez si vas a volverla a extinguir por las mismas causas que hay. Por ejemplo, eso, el tema del Galotia Goliath. Pues si te traes a la vida una especie que se extinguió por la caza o por cambio climático o demás, pues es algo que deberíamos tener en cuenta, porque si ahora vas a devolver a Galotia Goliath a la vida, lo vas a soltar en el Teide y se va a comer comido por los gatos, como está pasando con los lagartos en el Hierro, como con el Galotia intermedia, pues no tiene mucho sentido. Entonces son una serie de temas que genera mucho debate y que ya que va a ser muy costoso económicamente, hay que primero mirar las causas, tratar de eliminarlas y luego hacerlas. Que de hecho, como tú dices, el rewilding se ha hecho ya en otros sitios y se ha hecho pues teniendo en cuenta eso. Se han introducido tortugas gigantes en varias islas del Índico, creo que ha sido, pero antes tuvieron que eliminar las amenazas que tenían y restaurar su hábitat. Si no restaurar su hábitat tampoco tiene sentido ninguno hacerlo. Entonces, claro, son proyectos a muy largo plazo que requieren una serie de planificación y demás que se debería hacer y debe ir de la mano de eso, de no solo de biólogos moleculares, sino también de biólogos de la conservación que ayuden a todo este tema. Sí, a mí también personalmente me inquieta bastante las implicaciones a nivel de posibles intereses económicos y de explotación, entre comillas, o sin comillas, turística, y por ejemplo, en el caso de mamuts, si se pues revivieran, pues que intentaran sacar provecho económico de ven a ver mamuts, más que algo puramente pues ambiental. Yo siempre lo he considerado y creo que sería un problema bastante grande. No tan en el caso de especies, entre comillas, menos llamativas para el gran público, porque evidentemente pues Galotia Goliath es una especie interesantísima. Eh, pero sí especies pues más llamativas para el gran público, como puede ser, por ejemplo, un mamut, que pues tema no sé, zoológicos o eso, explotación turística, básicamente. Yo creo que ahora mismo todos los proyectos que hay están un poco enfocados a eso, al tema turístico. Incluso el pollosaurio probablemente cuando se consiga se acabe comercializando y la gente se acabe comprando una gallina por $50.000, por ponerle un precio,
por tener en su casa una gallina con dientes, garras y cola. Y con los mamuts igual, es algo que estará enfocado a la industria turística, a hacer un parque donde la gente vaya a ver a elefantes viviendo en la nieve. Entonces, claro, eso es algo a tener en cuenta porque además este tipo de especies son animales bastante problemáticos en el tema de que traerlos a la vida tiene sus consecuencias, pues son animales sociales, que viven en grupo, que tienen una serie de cultura y demás, y todo ese tipo de cosas probablemente se pierdan cuando se les traigan de vuelta. Entonces al final serán animales que vivan relegados en una reserva donde estén con un comportamiento totalmente alterado, dependiente del ser humano, y al final pues será eso para obtener beneficio económico. No va a ser restaurar tanto las funciones ecológicas como podría tener otra serie de animales que sí sean más fáciles de traer. Entonces sí, eso es otro de los grandes dilemas que tenemos muchos de los que estamos pendientes de estos temas. Yo no sé, pero la idea de traer a animales extintos o pseudoanimales extintos, por decirlo de alguna manera, de vuelta al presente, hemos tenido 5 películas y próximamente 6 para saber que eso nunca sale bien. O sea, por favor, no, socorro. Es que al final el peor enemigo es el dinero. Un pollosaurio comparado con un tiranosaurio, pues todavía estamos en esa fase, ¿no? Esperemos que no vayamos a más, pero sí es verdad que a la larga pues, puede traer problemas, ¿no? O sea, habría que ver si, claro, a nivel taxonómico, tú estás potenciando eso, estás creando una nueva especie, digamos, ¿no? Entonces, también a nivel, pues eso, natural, que no se naturalice eso, que no asegurar, pues claro, no sé si serán estériles o no, no sé si tendrían capacidad para crear híbridos o no, porque entonces, claro, las mezclas ahí pues pueden ser curiosas también. Entonces, claro, es un tema un poco, digamos, polémico, ¿no? Desde el punto de vista de está bien, está mal. Yo la verdad es que no sé contestar. En cuanto a la naturalización y todo esto, pues obviamente estoy en contra. Pero en cuanto a la investigación en esto, pues no sé hasta qué punto está bien, está mal. O sea, obviamente, traerlos me parece una locura. Si se habla de animales más, digamos, más peligrosos, ¿no? Más que puedan tener, pues, mayores problemas, ¿no? Yo qué sé, pues, potenciar determinados genes en tigres para tener dientes de sable, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Locuras. Pues eso creo que está a otro nivel, pero en el caso del pollosaurio, la verdad. Otra cosa es ver si es viable y cuál es su esperanza de vida también, porque no sé si esto podría verse también eh, afectado por este tipo de procesos, ¿no? Genéticos que acorten su esperanza de vida. La verdad es que no sé muy bien en la profundidad que puede tener esto a nivel, eso, de esperanza de vida y todo esto. Y claro, a nivel también, es que no sé, le estoy dando vueltas conforme hablo. ¿El tener dientes también va a hacer que cambie su dieta o no? No sé, son un montón de incógnitas que tengo con esto y que bueno, ya veremos dónde acaba, ¿no? Exacto, son un montón de dudas y de cosas que se plantean que no sabemos tampoco ahora a ciencia cierta. Lo de la dieta del pollosaurio, yo probablemente creo que no, que seguirán con la misma dieta, porque una gallina normalmente come grano, pero yo, por ejemplo, cuando era pequeño, me encantaba coger saltamontes y lanzárselo al gallinero de mi abuelo y ver cómo las gallinas se mataban por coger un saltamonte. O sea que insectívoros son, con lo cual la dieta probablemente no se les acabe alterando ni nada, seguirá siendo la que tenían hasta ahora. Y el tema de hacerlos estériles y demás, pues sí, probablemente, sobre todo el pollo saurio, yo creo que lo van a hacer estéril, pero por temas comerciales. Si tú estás vendiendo un animal a una salvajada de precio, no te interesa que la gente lo tenga en su casa y lo críe, sino que cuando se le muera te vuelva a comprar otro. Entonces ahí sí que los harán estériles y también el tema que tú dices que no estén cruzándose con otros animales y perpetuando un poco esos genes, aunque ya te digo, el pollosaurio sería genéticamente una gallina en el que has alterado la expresión de ciertos genes, no es que le hayas metido genes nuevos o sea transgénico y demás. El mamufante sí, el mamufante sería un elefante con genes de mamut, pero un pollosaurio sería básicamente una gallina en la que enciendes o apagas determinados genes. Entonces sí, creo que cada proyecto tiene su problemática y sus ventajas, porque, por ejemplo, traerá bastantes avances, tanto a nivel eso de entender cómo funcionan los genes,
pero también el del mamut creo que nos va a traer un gran avance, que va a ser el útero artificial. Investigar eso, cómo poder criar animales sin tener hembras gestantes, sino a partir de un útero artificial que nos puede traer ventajas a otros niveles. Y como ese, supongo que habrá varios avances más que se irán desarrollando. Entonces, pues creo que al final es eso, como ocurrió con la carrera espacial, que se descubrieron varias cosas que ahora forman parte de nuestra vida más cotidiana, pues probablemente pueda pasar lo mismo también con este tipo de proyectos. Sí, exacto, eso, que digamos hay como dos vertientes, ¿no? En plan, al final pues tienes una relación costes, digamos, beneficios, donde los costes pues eso, pueden ser, bueno, si en el caso del pollosaurus, si es em, pues estéril, pues eh, lo que es la probabilidad de que tenga un impacto negativo pues se reduce bastante, ¿no? Y quería hacer un pequeño apunte ahora que mencionaste lo de la dieta, ¿no? Lo de los insectos y todo este tipo de cosas, que es otra cosa que nos falla mucho, que es lo que asimilamos como dieta, ¿no? Lo que nos han dicho de las especies. Y quiero hacer un pequeño punto rápido. Por ejemplo, a nosotros se nos ha dicho que, yo qué sé, las garzas comen peces. Sí, muy bien, es la principal fuente, pero no la única. Una garza se puede comer un conejo, se puede comer un ratón fácilmente si tiene hambre y lo puede pillar fácil. ¿Cuántos vídeos hay? Cada vez que sale un vídeo de una gaviota comiéndose una rata o un conejo, la gente se escandaliza en plan, pero esto no... Es que es normal, o sea, al final es comida y si la tiene fácil, se la va a mandar aunque no, digamos, no esté dentro de lo que normalmente suele comer. Y eso que pasa con un montón de especies, incluso carnívoros, ¿no? Que de vez en cuando pues comen plantas, ¿no? Y, y eso, nada, quería hacer el pequeño punto porque se me vino a la cabeza y me pareció interesante. Y nada más. Sí, además, de hecho, ahora que has dicho eso, hay vídeos muy curiosos, por ejemplo, de caballos comiéndose pollitos y cosas así, que es eso, que es lo típico que la gente se escandaliza cuando lo ve, pero es lo que tú dices, es comida fácil, son fuentes de proteínas y si los animales la tienen a huevo, pues se lo van a mandar y se lo van a comer sin ningún tipo de miramiento. Entonces, no nos escandalicemos ni pensamos en la naturaleza como el mundo de Disney, porque eso no es realmente así. Bueno, ahora con la ley de bienestar animal que prohíbe grabar animales cazando, igual un poco sí. Euphorbia canariensis, Euphorbia canariensis, Euphorbia canariensis. Ese soy yo, ese soy yo. Y bueno, con esto creo que podemos ir dando por cerrado el palique de hoy. Como siempre, los oyentes habituales al podcast ya sabrán que terminamos con una sección de recomendación, que esta vez viene de la mano de Rafa. ¿Qué nos traes para hoy? Sí, pues efectivamente la recomendación de hoy no podía ser otra que el fantástico libro Genes, coescrito entre otras personas pues, por Víctor, junto con otros 15 magníficos divulgadores, y en el que se hace un repaso por el mundo de la genética actual, desde cultivos transgénicos a microbiología, domesticación, evolución. Esto último que hemos estado hablando de los mamuts, resucitar especies extintas, eh, utilización y aprovechamiento de la genética para tratamiento de enfermedades, o también la vista puesta más allá de nuestro planeta, hay ADN más allá de la Tierra. Pues todos estos temas, estas preguntas se tratan en este libro, el cual pues les recomendamos encarecidamente. Y bueno, ya como hemos dicho, en realidad no podemos ocultar mucho la fachada. Desgraciadamente no lo hemos leído, pero conocemos muy bien a los divulgadores que hay detrás y sabemos que va a ser una lectura impresionante. Ya de todos modos, cuando tengamos tiempo y nuestra vida nos permita un respiro, lo publicaremos y lo recordaremos de nuevo, o sea, en nuestro Twitter. Así que nos pueden seguir aquí en la cuenta de Palique si quieren estar al tanto de los programas, de cuando tengamos el Space en directo y cuando subamos en Spotify y en iVoox.
Y creo que con esto podemos ir cerrando el podcast de hoy, el episodio de hoy. Nada, Víctor, darte las gracias por pasarte por aquí. La verdad que ha sido una charla súper interesante. Eras un invitado que teníamos ya en la lista desde hace tiempo y, y muy agradecido. O sea, que espero que le hayas disfrutado y que los oyentes también hayan pasado un buen rato. Nada, muchas gracias a vosotros y el agradecido soy yo de poder haber participado con vosotros en el Palique. Y nada, que eso, que gracias por eso, por este ratillo y nada, que lo dicho, cuando queráis otra vez que volvamos a palicar de cualquier cosa, yo encantadísimo de volver. Nos quedamos con el ofrecimiento y nada, hasta aquí el episodio número 15 de Palique Divulgativo. Nos vemos la próxima semana a las 7:30, como siempre, por Twitter Space y los lunes en sus plataformas de podcast habituales. Así que hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Chao, gracias.